agradecer a Santillana por haberme traído a este encuentro y a Cordier por habilitar esta hermosa jornada que comenzó ayer. Para los que no me conocen, mi nombre es Marilina Rotger, me especializo en neurociencia cognitiva aplicada a la educación y hoy traigo una temática que es muy importante, que tiene que ver con las emociones, con esa parte que nos hace humanos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la educación emocional, una asignatura pendiente. Como decía mi colega, tenemos poquito tiempo, es un tema muy interesante, a mí me apasiona en lo profundo porque considero que las emociones están en todo momento de nuestra vida, nos guían, nos acompañan y a partir de ellas tomamos decisiones, nos conectamos, nos comunicamos, vinculamos y es algo muy importante en el ámbito educativo que todavía no está teniendo alto protagonismo, ¿sí? Así que quiero comenzar con el número 3, porque tengo 3 objetivos para esta charla. El primero es que ustedes hoy puedan aprender algo nuevo. El segundo es que puedan vincular, es decir, que puedan vincular algo que aquí escuchen con algo que ustedes ya saben. Y el tercer objetivo es que podamos disfrutar de esta media hora, de estos 40 minutos, y que cuando nos retiremos de acá nos vayamos enriquecidos y podamos aplicar esto en nuestra escuela y en nuestras aulas, ¿sí? Así que me voy a introducir con Aristóteles. Aristóteles tiene una profunda frase que dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, pero con todo el respeto que el maestro se merece, yo a su frase, en pleno siglo XXI, le cambio una sola palabra. Y voy a decir que educar la mente sin educar las emociones no es educar en absoluto, porque somos seres emocionales con capacidad de pensamiento. La emoción antecede al intelecto y mucha de la arquitectura de nuestro sistema nervioso se va formando a partir de las emociones. En nuestro cerebro emocional, en nuestro cerebro medio, está el principio de la memoria y del aprendizaje. No hubiésemos llegado al siglo XXI sin las emociones, porque detrás de cada una de ellas hay un aprendizaje muy profundo que nos guía. Fíjate que la ciencia cognitiva actualmente y todos los avances que hay en el campo del estudio del cerebro humano nos muestran que emoción y cognición son procesos inseparables. Son un binomio, son la cara de una misma moneda. Y en ese sentido es que aparece esto, la educación emocional, como una materia muy importante en la formación de nuestros estudiantes. Pero claramente sigue siendo una asignatura pendiente. Hay muy poquito de educación emocional en el eje 5 de la ESI, pero aún no tenemos dentro de los diseños curriculares propuestas que nos digan qué debemos enseñar de educación emocional, por qué debemos enseñar educación emocional y cuál sería el objetivo final de enseñar educación emocional. Pero sí la podemos enseñar de manera transversal, es decir, teniendo en cuenta que hace falta espacios para considerar a la emoción como parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque reflexionemos sobre esto. Podemos formar estudiantes brillantes en lo académico, pero si a esos estudiantes les cuesta regular emociones, trabajar en equipo, resolver conflictos, respetar normas, tolerar frustraciones, sentir empatía, entre otras habilidades emocionales, claramente su formación está quedando incompleta. Fíjate que las habilidades que se requieren en el siglo XXI, cuando muchos de nuestros estudiantes ingresan al ámbito laboral, tiene que ver con esto, con la asertividad, con la toma de decisiones, con la comunicación, con la regulación de la emoción, con el control de impulsos. Y esto aún está quedando con la pata floja, por decirlo de alguna manera, común y corriente en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué les propongo en este breve tiempo? Abrir las puertas del aula a la educación de las emociones. Las aulas son el corazón del sistema educativo. Ahí late verdaderamente lo que es enseñar y lo que es aprender. Pero también tenemos sistemas educativos que están viejos, obsoletos. Ya no es compatible lo que enseñamos con lo que se requiere en estas nuevas generaciones, ¿sí? Así que para poder darle espacio a la educación emocional en el aula, cortito, conciso y preciso, necesitamos respondernos 3 preguntas. La primera es ¿qué es la educación emocional? Porque está muy banalizado su concepto. A veces se cree que hacer educación emocional es moda o es innovación. Y en realidad la educación emocional es una estrategia educativa y lo traigo a uno de los máximos referentes en el campo de emociones, que es Rafael Vizquerra. Él es el presidente de la Red de Educación Emocional y Bienestar de España y él nos dice que la educación emocional es un
constructo que tiene que abarcar la formación integral de la persona. Y él nos dice también que tiene que responder y atender no solo a las necesidades intelectuales, sino también las sociales y afectivas. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de habilidades sociales y afectivas giran en torno a la inteligencia emocional. Una inteligencia que también tiene poco espacio en la escuela y que no se desarrolla en gran medida. La segunda pregunta que nos vamos a responder rapidito, cortito, conciso, es ¿para qué enseñar educación emocional? Y claramente tenemos que enseñar educación emocional para desarrollar en los estudiantes habilidades con las que no nacemos. Habilidades que giran en torno a la inteligencia emocional, como lo son el autoconocimiento, el conocerse a uno mismo. Una palabra muy fácil de definir, pero muy compleja de llevarla a la práctica. La regulación de la emoción, que es el equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y cómo actúo. La empatía cognitiva, el saber sentir verdaderamente lo que el otro está sintiendo, pero no actuar desde mi necesidad emocional. La automotivación, que es eso que queremos que surja en el aula todos los días. Pero si no reconozco la energía positiva de algo que a mí me gusta hacer, es probable que no lo replique. Y las habilidades sociales, que tienen que ver con esto, ¿no? El trabajo en equipo, la asertividad, la toma de decisiones. Fíjate que el término de inteligencia emocional es acuñado por Daniel Goleman. En el año 1995, él publica su primer libro sobre inteligencia emocional y menciona que es una inteligencia más importante que la intelectual. Daniel Goleman nos dice que los niños, nosotros, nacemos con emociones para adaptarnos al contexto. Nacemos con emociones para comunicarnos. Las emociones son un tipo de lenguaje, no formal, pero comunican muchísimo. Y nacemos con emociones para dirigir la conducta y el comportamiento. Daniel Goleman también nos dice que nacemos con estas emociones, pero no nacemos con la inteligencia emocional, es decir, con la capacidad y la habilidad de hacer un uso efectivo de esa energía que la emoción nos está brindando. También él nos menciona en su libro que el 99% de la inteligencia emocional es aprendida. ¿Qué significa esto? Que no es algo heredado ni que venga en la genética del ser humano. Es algo que se aprende a lo largo de toda la vida. Y el mejor lugar para aprender inteligencia emocional es la familia y la escuela. Y además Goleman también nos dice que cerca del 80% del éxito y el bienestar en la vida de una persona depende mucho más de sus habilidades y competencias emocionales que de sus habilidades y competencias intelectuales. Entonces, siguiendo en línea con esto, fíjate qué importante sería hacer un silencio y pensar que puede haber muchas voces en el aula que nos digan esto, ¿no? Señor, así como me enseñas a leer y a escribir, enséñame a sentir, porque lo que siento va a atravesar la decisión que tomo, el desempeño que pueda tener en la escuela, va a afectar también mi creatividad, va a afectar mis propios pensamientos, va a afectar el funcionamiento de mi cuerpo, va a afectar la atención en el aula, la memoria, y la emoción puede bloquear o motivar el aprendizaje. Y la tercera pregunta, cortito, que nos vamos a responder es ¿cómo enseñar educación emocional? Y anteriormente dijimos, no tenemos un diseño que nos dé objetivos claros, actividades para poder enseñarla, sino que está un poquito, como les dije, en el eje 5 de la ESI. Pero sí podemos enseñarla todos los días. Ahí está. Todos los días de manera transversal, es decir, de forma sostenida, en todos los niveles educativos, es decir, de manera sistémica. De nada me sirve que la seño de quinto aplique educación emocional, pero los chicos pasan a sexto grado y esto no se hace más. Y con fundamentos, con conocimientos, es decir, de la misma manera que aprender matemática requiere de un proceso de aprendizaje, aprender a gestionar mis emociones también. Así que les quiero dejar un poquito de práctica en este cortito tiempo que tenemos y mencionarles 2 emociones que no pueden faltar en el aprendizaje, 4 rutinas de educación emocional que pueden aplicar todos los días y 20 actividades para planificar esta asignatura pendiente. Y así desarrollar estas habilidades y competencias emocionales que son fundamentales para la calidad de vida, para reducir el bullying, como dijeron por ahí, para alejar a los chicos de las drogas, de las conductas delictivas, de las conductas disruptivas y mejorar también la sociedad, ¿sí? Así que me voy a ir a esto. Voy a comenzar por 2 emociones que no pueden faltar en la escuela. 2 emociones que promueven el aprendizaje. La primera es la
sorpresa, ¿sí? Fíjate, la sorpresa es una emoción primaria básica, que su función adaptativa es la de explorar. Por lo tanto, la sorpresa le va a dar al cerebro novedad. Esa novedad que genera la sorpresa va a apagar los circuitos de amenaza y peligro del cerebro. Somos seres que estamos pendientes a la supervivencia en realidad. Entonces nuestro cerebro va a ir primero a la amenaza, al peligro, a reaccionar ante eso. La sorpresa apaga los circuitos de amenaza del cerebro y enciende los circuitos de placer y recompensa cerebral, que están de alguna manera gestionados por el núcleo accumbens. Además, la sorpresa, esta emoción básica y primaria, le va a dar al cerebro dopamina, lo que le produce un deseo por aprender, noradrenalina, que le da acción y movimiento, y serotonina, que produce satisfacción. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina son neurotransmisores, mensajeros químicos, que pasan información de una neurona a otra en el proceso de la sinapsis y generan carga positiva en nuestro cerebro. Esto va a provocar más emociones placenteras y hoy se sabe que la emoción placentera es fundamental para aprender. Esto va a favorecer a los procesos de la atención. ¿Por qué? Porque la sorpresa al generar novedad activa el foco atencional. Cuando yo activo el foco atencional, entro a la atención sostenida. Los tengo un ratito ahí atentos. A la atención voluntaria, tienen ganas de atender a ese estímulo. Y a la atención selectiva, son capaces de inhibir los estímulos del entorno y quedarse con lo que verdaderamente es importante. Y además, como les dije, facilitan y promueven el aprendizaje. ¿Cómo despertar sorpresa en el aula? Comienza la clase con un elemento inspirador, realiza preguntas poderosas, usa metáforas, varía los entornos de aprendizaje, aplica ganchos motivacionales, propone el juego con un fin pedagógico y enmarca el aprendizaje en un contexto real. Y como hay que predicar con el ejemplo, le voy a dar un poquito de sorpresa a esta clase, así que les voy a pedir que en 3, 2 y 1 busquen abajo de su silla a ver qué encuentran. Hay un papelito, puede haber un chicle, yo no lo puse. Busquen, 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 espero que se hayan sentado en esa silla. ¿Sí? Hay un papelito, puede ser en la silla del lado. Busquen en la silla del lado. A ver, no. A ver. Busque un papelito. No. Busquen. A ver, busquen, hay que moverse. A ver, puede aparecer algo ahí. A ver. Busco en la silla del lado. No. A ver. No anda el papelito. No aparece el papelito. Ay, apareció el papelito. Ahí la profe de remera amarilla encontró un papel. A ver, profe. Yo te puse de profe. Tranquila, vení. Respira hondo. No te voy a hacer ninguna pregunta, ni te voy a tomar un examen. ¿Qué dice tu papel? Sorpresa. Bien, ¿tu nombre? Eleonora. Eleonora. Bueno, tu sorpresa es que te llevas un libro. Que lo disfrutes. Bien. Fíjate, cuando hago esta actividad, que la suelo repetir mucho, hablo de lo que hace la sorpresa en el aprendizaje. Cuando uno usa la sorpresa, ¿qué sucedió acá? Cuando yo les dije en 3, 2, 1, van a buscar qué encuentran debajo de la silla, se inhibió la actividad en curso del sistema nervioso. Ustedes dejaron de pensar en lo que estaban pensando y se dispusieron a buscar allá abajo. Y no aparecía nada. Y bueno, ya se me bajó la motivación. Y bueno, seguimos buscando hasta que apareció. Cuando apareció, la profe seguramente dijo, me quedo acá, porque, ¿qué dije al comienzo? El cerebro tiende a la amenaza. Dijo, uy, acá me hacen una pregunta, acá me hacen pasar al frente. No se esperaba ganarse un libro. Bueno, ¿por qué también hago esto? Porque las sorpresas siempre hay que usarlas desde lo positivo. Porque yo puedo entrar al aula y decirle a los chicos, saquen una hoja que tienen una prueba, y eso también es sorpresa. Pero ahí se corta el circuito de recompensa, se enciende el circuito de peligro, de amenaza, respuesta de estrés. Ese estudiante lucha, fuga o se queda paralizado, ¿sí? Avanzo. La emoción de la sorpresa entonces va a permitir que un estudiante asocie una situación de aprendizaje con una sensación de placer. Es probable que ella por un largo tiempo se acuerde de lo vivido en este evento, ¿sí? Además, la sorpresa como emoción básica y primaria tiene la capacidad de activar los 5 dispositivos cognitivos básicos para poder aprender, que son la memoria, la motivación, la sensopercepción,
la emoción y la atención. Bien, segunda emoción que no puede faltar en el aula, la alegría. Y hay que ser un docente que contagie entusiasmo. Si a mí me apasiona lo que hago, voy a contagiar esa pasión por aprenderlo. Claro está que la docencia está siendo muy castigada. Y claro está que el docente está siendo poco valorado. Pero siempre digo que la profesión docente es diferente a cualquier otra profesión, porque nosotros formamos personas. Todos los días en el aula nos esperan 30, 35, 20, 28 almas para recibir lo mejor de nosotros. Y por ahí entiendo que el desgraciado de tu marido no te quiere firmar el divorcio, ¿sí? Y eso te tiene en un enojo y en una frustración enorme, pero hay que aprender a dejar eso fuera del aula, porque mi emocionalidad va a ser directamente proporcional a la emocionalidad de mi clase. Entonces, como dice Jaime Ginot, el docente es el elemento decisivo dentro del aula. Es mi humor lo que genera humor. Es mi calma lo que genera calma. Entonces hay que ir a esto, ¿no? A reconocernos como el primer promotor de emoción placentera dentro del aula somos nosotros los docentes. Lo que despertamos esa alegría, esa satisfacción por aprender. Entonces, ¿cómo despierto alegría en el aprendizaje? Bueno, puedo comenzar la clase con energía positiva. Puedo celebrar los logros, aunque sean pequeños. Puedo incorporar el humor a mi clase, usar pedagogías activas. Hoy hay muchísimas pedagogías de este tipo que favorecen al aprendizaje más activo y menos pasivo. Aprendemos con el cuerpo, con la emoción, con la sensación, con la percepción. Transmitir pasión y entusiasmo por el contenido que estoy enseñando, mostrar idoneidad. Si yo sé mucho, voy a contagiar esas ganas de que el otro quiera aprender. Y por último, escuchar a tus estudiantes con un interés genuino. Fíjate que la alegría es contagiosa. Un aula donde se ríe, se disfruta y se celebra va a favorecer a la motivación intrínseca de los estudiantes. Y además la emoción placentera es el motor que enciende el aprendizaje y sus procesos. Así que recuerden, sorpresa y alegría son dos emociones que no pueden faltar en el aula, ¿sí? Porque van a enriquecer el ambiente de aprendizaje. Y cuanto más enriquecido sea el ambiente de aprendizaje, más chances tengo que ese estudiante pueda aprender. Hoy se sabe que el ser humano es 30% genética y 70% epigenética, 70% ambiente. Hoy se sabe que la epigenética tiene la capacidad de modificar la expresión de los genes. Por lo tanto, cuanto más enriquecido esté un ambiente de aprendizaje, más enriquecido va a estar el desarrollo de ese sujeto, ¿sí? ¿Sigo por dónde? 4 rutinas diarias para enseñar educación emocional. 4 cosas que podemos hacer todos los días de manera transversal para que los chicos de a poco puedan nombrar las emociones que sienten, validar lo que están atravesando, darle espacio a poder expresar, respetar al otro, desarrollar estas habilidades que hablábamos antes, autoconocimiento, autorregulación, empatía, habilidades sociales. Así que, ¿cuáles son esas 4 rutinas de educación emocional que podemos aplicar todos los días? La primera es muy básica, pero fíjate que todo comienza por ponerle nombre a lo que siento. Si yo no reconozco lo que siento, no lo puedo identificar. Y si no lo identifico, no lo puedo validar. Y si no lo valido, no lo regulo. Vizquerra, que se lo cité anteriormente, tiene un libro que se llama Universo de Emociones. Él en ese libro menciona que el ser humano es capaz de sentir 306 emociones. ¿Y cuántas reconocemos como mucho? ¿Cuántas nombramos como mucho? Muy poquitas, ¿no? A veces confundimos un enojo con una frustración, una tristeza con una pena, un miedo con una inseguridad. Entonces, una rutina muy básica y esencial es hacer esta pregunta todos los días. ¿Cómo te sientes hoy? Fíjate que esta pregunta, ¿cómo te sientes hoy?, generalmente la asociamos a una afección física o a una enfermedad. No es común preguntarle a alguien cómo te sentís hoy. Se lo suelo preguntar cuando ha estado enfermo, cuando ha salido de alguna situación que lo tenía en riesgo, pero lo común es cómo andás o no, o cómo están. Bueno, habiliten esta pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Por supuesto que al principio, ¿qué va a pasar? Los chicos le van a decir, bien. Bueno, y ahí viene el rol de docente. ¿Qué hay atrás de ese bien? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Y de a poquito van a ir
expresando. Eso no solo va a ayudar a que quien expresa identifica, sino también a quien escucha reconoce. Porque puede que haber un compañero que diga, hoy me siento triste porque murió mi perro. Y eso va a generar empatía con el resto para poder generar un vínculo o comunicarse desde otro lugar, ¿sí? Esta rutina ayuda a esto, identificar emociones, ponerle nombre y ampliar el vocabulario emocional. Segunda rutina es todos los días hay que aplicar en la escuela alguna técnica de intervención mente y cuerpo. Todo lo que está relacionado con el yoga, con el mindfulness, ya ha dejado de ser algo cultural o religioso. Tiene amplios beneficios la respiración consciente y las técnicas de respiración consciente para la neuroplasticidad del cerebro. Nuestro cerebro es neuroplástico, cambia, se modifica a partir de la experiencia. El cerebro de ustedes de esta mañana no es el mismo que el de ahora. Están incorporando nuevos aprendizajes y esa estructura se va modificando y eso se da gracias a la plasticidad cerebral. Cuanto más plástico es el cerebro, más aprendizaje obtengo. La neurona no se reproduce, hay un solo lugar del cerebro donde se encuentra neurogénesis y es en el hipocampo. Pero la neurona al no reproducirse se reconecta y cuanto más reconexiones yo logro, más inteligencia desarrollo en una persona. Hoy se sabe que la inteligencia no está determinada por la cantidad de neuronas que tenemos, sino por la cantidad de conexiones neuronales. La plasticidad cerebral favorece muchísimo esta conexión y la puedo lograr por todo lo que con todo lo que tiene que ver con las técnicas de respiración consciente. Detenete un ratito en el aula. ¿Aplica? ¿Aplican? ¿Usan esto? Bien, allá me levantaron una mano. ¿Sí? ¿Utilizan este tipo de técnicas para qué? Esto ayuda ¿a qué? A la atención plena. ¿A bajar a dónde? Al aquí y a la hora. Una frase trilladísima. Pero el cerebro humano nos manda o al futuro y eso genera un exceso de futuro, lo cual aumenta la ansiedad, imaginando escenarios que tal vez no van a suceder o nos manda al pasado. ¿Sí? Pocas veces estamos en el presente. Es más, el presente es el lugar menos poblado del mundo. Bueno, esto nos ayuda a conectar con el presente, por eso también es un gran regulador emocional, ¿sí? Apliquen técnicas de respiración consciente dentro del aula. Todo lo que gira alrededor del mindfulness y del yoga para niños. ¿Por qué? Porque fíjate, este tipo de prácticas tienen amplios beneficios. Refuerzan el sistema inmunológico, desarrollan inteligencia emocional, aumentan la atención y la concentración, la memoria, alivian el estrés, la ansiedad, incrementan la productividad, háganlo ustedes como adultos también, mejora el autoconocimiento, nos ayuda a desarrollar más capacidad para enfrentar desafíos y desarrolla empatía. Si a mí en este momento me conectan en un escáner cerebral y me hacen realizar una práctica de este tipo, se va a ver que mi cerebro se ilumina, o sea, cambia el estado mental de la persona. Si esto se prolonga en el tiempo, lo que cambia es la estructura cerebral. Hay más conexión neuronal, por lo tanto hay más inteligencia, ¿sí? Entonces la pregunta en la escuela, ¿queremos mente llena o mente plena? Plena, ¿sí? Entonces las instituciones que incluyen este tipo de prácticas en sus programas no son escuelas que están innovando, sino son escuelas que reconocen a sus estudiantes como seres integrales. Bien, avanzo. Tercera rutina. La tercera rutina de educación emocional es la de movimiento corporal coordinado. Hay que mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando muevo el cuerpo, muevo el cerebro. Fíjate que, ¿se acuerdan que yo dije que tenemos un sistema educativo que está viejo, está obsoleto? ¿Sí? Nos manda a estar dentro del aula, ¿cuánto tiempo en una clase? 80 minutos. Y hoy se sabe que un cerebro como máximo atiende de manera consciente y ejecutiva en edad adulta entre 18 y 20 minutos. Entonces es totalmente natural que la atención baje y que la emoción a veces complique el clima del aula, porque el cerebro cuando aprende gasta energía, consume glucosa y se aburre rápidamente. El movimiento corporal coordinado renueva los periodos atencionales y favorece al equilibrio emocional de quien está aprendiendo. Así que ya lo decía Ken Robinson, que bailar en el aula es tan importante como enseñar matemática. Así que voy a seguir predicando un ratito con el ejemplo y los voy a hacer bailar. Sentaditos, así como están. Le voy a pedir a la técnica que me dé play y van a copiar un movimiento corporal coordinado que viene en la pantalla, ¿ok? Fuerte.
1, 2, Vamos. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Movemos el 5, cuerpo un 6, 7 ratito. o'clock, 8 o'clock, Ahí va. rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 8 o'clock tonight. Put your collar rags on. Join me, hon. Have some fun. And when the clock strikes 1, we're gonna rock around that clock tonight. Rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Vamos con el rock de reloj. When the clock strikes 2, 3 and 4, hit the band slows down. We'll get for more. We're gonna rock around that clock tonight. Rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Bien, muy bien. Bien, movimos un ratito el cuerpo. Fíjate, lo que acabamos de hacer no es una pavada. Como les dije anteriormente, mover el cuerpo hace que se mueva el cerebro. El movimiento corporal abre la corteza prefrontal rápido. ¿Qué hay acá? Los lóbulos prefrontales, funciones ejecutivas, toma de decisiones, control inhibitorio, memoria de trabajo, planificación. Eso está inmaduro en la edad de nuestros estudiantes y termina de desarrollarse por allá por los 28 o 30 años. Por eso hay fallas en las funciones ejecutivas, porque están en pleno proceso de maduración. Este tipo de actividades abre la corteza prefrontal y permite que podamos pensar más agudo. Libera la tensión que hay en el cerebro. Hagan esto antes de una prueba, antes de un examen. ¿Sí? ¿Qué más? Equilibra la atención y renueva los periodos atencionales. Despierta emoción placentera y vínculo social. Yo los veía de acá, todos bailaban, todos se reían. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, tenemos un sentido de comunidad, un sentido gregario, eso nos conecta, nos vincula. Nivela estados emocionales, si alguno se me estaba aburriendo un poquito, ¿sí? Al mover el cuerpo, los activé un ratito más para poder darle el último pechoncito a lo que nos queda. La cuarta rutina, también fundamental, todos los días practiquen la gratitud consciente. Tómense un momento del día, llegando al final de la clase o de la jornada escolar, brinden un momento donde los estudiantes puedan reconocer lo positivo que han vivido en el día, que se fortalezca la emoción placentera y se entrene en la mirada apreciativa. Muchas cosas que nos generan placer suceden en la escuela, pero si no le doy un espacio a reconocerlas, el cerebro tiende al pesimismo. Aquello que genera alegría o placer es momentáneo, se va rápidamente. Entonces lo puedo recuperar, ahórrenlos, guárdenlos en un frasquito. De vez en cuando vuelvan a abrirlo, vuelvan a traer al presente lo vivido que genera placer en la escuela, ¿sí? Así que 60 segundos van a charlar con el compañero de al lado sobre esta pregunta. ¿Qué agradeces hoy? Música. Tienen 60 segundos. Charlo con mi compañero de al lado. ¿Qué agradezco hoy? No te me quedes sola. Vení. ¿Qué agradezco hoy? Súbame la música. 60 segundos. ¿Qué agradezco hoy? No importa, no importa. No importa, no importa. Charlo, ¿qué agradezco hoy desde que me levanté? ¿Qué cosas merecen ser apreciadas? ¿Que me han generado algún tipo de satisfacción? ¿Que me han dado algún tipo de placer? ¿Que me han hecho sentir bien? Quedan 20 segundos. Quedan 20 segunditos, 15. Nadie me queda solo. Búscame ahí a alguien para charlar un ratito sobre qué agradeces hoy. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Bien. Fíjate que yo no lo saqué, pero bueno, este es mi último libro. Yo acá hablo de bienestar, también enmarco el bienestar docente. Y el capítulo 1 habla de esto, ¿no? De lo que es la gratitud consciente. Es la única manera de ponerle sentido a lo que vivimos. Aprender a estar en el aquí y en el ahora. Y si eso lo entrenamos desde pequeños, vamos a tener mentes más sanas y más saludables, ¿sí? Así que repasamos entonces rutinas. La pregunta, ¿qué sientes hoy? Enseñarle a los chicos a respirar bienestar físico, mental y emocional, a que muevan el cuerpo para nivelar la emoción
y que practiquen la gratitud consciente. Son 4 rutinas diarias que pueden usar todos los días. Pero también, ¿qué se sugiere? Ir cambiando, ir modificando, porque va a estar todo bien el primer mes, el segundo mes, y bueno, dame otra cosa, porque ya la novedad dura poco, ¿sí? Hay otras opciones, como por ejemplo el abrazo en comunidad, compartir buenas noticias, hacer rituales de elogios, el giro positivo, la palabra del día, un cierre con sentido, el semáforo, el dado de las emociones. Son todas rutinas que pueden utilizar para ir modificando, ¿sí? Para ir cambiando. Yo sigo mostrando. Tengo otro libro que se llama Aulas Activas y en Movimiento. Acá en el capítulo 3 pueden encontrar también muchas de estas sugerencias para llevarlas al aula, ¿sí? Y finalizo, porque tengo poquito tiempo, con 20 actividades de educación emocional. Vuelvo. No tenemos un diseño y una propuesta que nos diga qué enseñar, ni tampoco es un espacio. Pero sí podemos generar encuentros, talleres, reuniones, donde podamos hacer algún tipo de actividad, utilizar algunas estrategias para ayudar a que los chicos de a poquito vayan desarrollando y entrenando las habilidades que giran en torno a la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Por qué les dejo actividades? Para que planifiquen esta asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque la educación emocional no debe quedar en esto, en una acción aislada o voluntaria de un docente que viene con todo el entusiasmo y las ganas de aplicar educación emocional en la escuela y muere ahí, sino que tiene que tener un espacio que sea planificado, que sea cuidado, al igual que lo tienen las demás asignaturas. Porque créanme que si Pedro llega a la escuela y su perro murió y eso lo tiene afligido y ese día tiene matemática, puede que ese estado emocional que está transitando afecte su desempeño. Porque el cerebro da prioridad a la emoción y hasta no resolver esa situación emocional le cuesta mucho llevar esas funciones ejecutivas que están inmaduras en otra dirección, ¿sí? Así que ahí están, sáquenle fotos si quieren. Ahí están las 20 actividades de educación emocional. Me encantaría detenerme en algunas de ellas para que ustedes puedan vivenciarlas, para que puedan reconocerlas y llevárselas a la escuela. Pero me voy a parar en una, que es la del cartero, ¿sí? En mi libro lo pueden encontrar. Es un juego de educación emocional. Ustedes después lo adaptan a la emoción que quieran estar trabajando en el aula, ¿sí? ¿Cómo se juega el juego del cartero? Lo vamos a jugar acá. Yo voy a decir, el cartero trajo una carta. Y ustedes me van a responder, ¿para quién, para quién, para quién? ¿Sí? ¿Vamos a jugar? El cartero trajo una carta. Otra vez, el cartero trajo una carta. Bueno, la carta que trajo el cartero es para todos. Porque quien esté interesado, les voy a regalar hoy ese ebook. Ese ebook tiene las 20 actividades de educación emocional con los objetivos, la propuesta, listas para aplicar en el aula. Así que los que quieran recibirlos, ese es mi número de teléfono, me mandan un WhatsApp y yo les mando el ebook completo. Tiene 80 páginas con las 20 actividades para que las puedan adaptar para cada etapa escolar, ¿sí? Hago esto porque estoy cortita de tiempo, si no me pararía en desarrollar alguna de las actividades. Así que, gente, quiero cerrar con esto. Vuelvo para atrás. ¡Ay! Me fui para adelante. ¡Ay! ¡Uy, me fui! Vamos a ir a los chicos, me van a ayudar. Vamos a la anteúltima diapositiva. 351 es mi teléfono, vuelvo para atrás. ¿Cómo volvía? Ahí va. Una más. Una para adelante. Ahí quedamos. Ese es mi teléfono. Ahí me escriben, el que quiere, recibe ese material. (351-6856-957). Y cierro con esto, ¿no? Vuelvo a esta frase que para mí es súper potente. Esto, Señor, así como me enseñas a leer y a escribir, enséñame a sentir. Porque esa voz, como les dije antes, es la de cualquiera de nuestros estudiantes. Y es el recordatorio más claro de por qué hoy estamos aquí, ¿sí? Así que la educación emocional no es un añadido, no es un lujo, no es una moda, como dijimos al comienzo, no es un tiempo extra que le damos cuando nos sobra un espacio en el horario escolar, sino que es la base invisible que sostiene todo lo demás. La emoción sostiene el aprendizaje, sostiene la convivencia en la escuela, sostiene la motivación y va a sostener la vida. Las emociones, recuerden, acompañan a nuestros estudiantes en todo momento. Cada estímulo, pensamiento y sensación genera un amplio abanico emocional que modifica sus conductas y sus comportamientos. Así que vuelvo a mis objetivos del comienzo y les quiero preguntar si aprendieron algo nuevo. ¿Pudieron vincular algo de lo que aquí dije con algo que aquí escucharon? ¿Disfrutaron de esta media hora, estos 40 minutos?
Bueno, los invito a llevar la educación emocional al aula. Me pueden seguir por redes sociales, esos son mis libros. Y bueno, nuevamente gracias. Y yo hablo, ustedes multiplican en la escuela. Gracias, gente.